Muchachos, buenas tardes. Con este video vamos a la tercera parte de la sección o de la serie de creación de mundos. Este es, digamos, un recorrido rápido por todos los pasos que ya hemos seguido y quise darles también un ejemplo práctico de cómo se utiliza toda la información que hemos recopilado en los dos videos anteriores. En el video número 2 hablaba un poco de la creatividad y de la posibilidad de darle ciertos valores o de ciertas características a una ciudad y solo con un par de cambios tenemos una ciudad nueva. Y en el primer video hablaba de toda la cuestión de política, economía y un montón de cosas. Quizás ahorita muchos de ustedes estén preguntando para qué sirve o cómo uno las piezas, porque sí es un proceso difícil al principio, la primera vez sobre todo, es un proceso nada intuitivo, no solo podemos adivinar cómo se dan las cosas, pero justamente este video tiene la intención de unir todos los puntos y de reforzar algunos otros que quizás no hayan quedado tan claros en las primeras sesiones o que simplemente no se mencionaron en ninguna de las anteriores. Entonces, en esta parte, creación literaria o creación de mundos número 3, vamos a ver un ejemplo práctico de cómo se llega al mapa que tenemos en el fondo. Y bueno, vamos con todas las piezas. Entonces, vamos a empezar con la geografía. Les había dicho que en algún momento la geografía no es necesario que empecemos con eso, pero sí es importante saber cómo la vamos a distribuir, cómo van a estar presentes los continentes, dónde se van a ubicar, qué tan grande quieren que sean y qué recursos naturales van a tener estos continentes. Ahorita no me estoy metiendo mucho en la cuestión de clima, salvo por un ejemplo nada más, pero en general en esta parte no estoy poniendo nada de clima realmente. Tenemos entonces el primer mapa que dibujé fue el de este lado. De hecho, estaba completo hasta acá. Y después dije, no, está muy grande y muy raro. Lo corté y ya tenemos una isla, ¿no? Eh, la geografía en las primeras versiones de nuestro mundo puede alterarse lo que nosotros queramos. Si se fijan, esta isla que está aquí. Después la recorrí un poco hacia la derecha para que tuviéramos más espacio entre estas islas y digamos es una región aislada. Entonces, ¿qué es lo importante de la geografía? Lo primero que tenemos que pensar cuando hacemos una geografía o cuando hacemos un dibujo de un mapa es pensar en dónde están los ríos, porque los ríos van a ser la, digamos, las venas y las arterias que le van a dar vida a nuestras ciudades. Mientras más ríos haya, pues obviamente los climas van a cambiar, pero las ciudades siempre se desarrollan cercanas de los ríos. No podemos tener una ciudad en el desierto a menos que cumpla ciertas condiciones, pero en general el agua, más bien la vida, sigue al agua. Entonces, esa es como una regla básica. Podemos tener ríos, quizás un par de mares, y esto nos da diferentes características y nos da diferentes cuestiones económicas también. Una ciudad que tiene acceso al agua, pues va a aportarse de una manera muy distinta a una ciudad que no tiene este recurso, ya sea agua potable o agua, pues, de mar, digámoslo así. Entonces, cosas importantes, minerales, esto lo vamos a hablar un poquito más adelante en su sección propia. Plantas y animales, pues recursos naturales, agua ya más o menos lo mencioné. Y cosas que también se van a depender, perdón, de la geografía, que es el clima, dónde van a estar las ciudades. Obviamente, una ciudad con más acceso a recursos, pues es una ciudad que tiene más ventajas económicas sobre otras. Ya lo mencioné de manera rápida en el primer video, cuando hablaba de Juego de Tronos. Em, y hablaba también del ganado. O sea, no es necesario que lo pongamos todo, o sea, para creación de mundos no tenemos que poner cada detalle, pero sí es importante saber por lo menos si esa ciudad puede sostener o no puede sostener una economía grande o pequeña. Entonces, la geografía, entonces, cosas importantes, dónde vamos a poner el agua, dónde vamos a poner las montañas y qué tipos de recursos va a tener cada ciudad. Esto es lo principal para poder desarrollar nuestro mapa, porque a partir de aquí los mapas se van a ir dividiendo dependiendo del clima, dependiendo de un montón de características que no dependen necesariamente de la geografía, pero la geografía es la base de todo. Hay una recomendación, hay un canal que se llama WASD 20, que se dedican a juegos de rol, y ellos dicen que tal vez también es importante entender o pensar los mapas como desde lo más chico a lo más grande. Una ciudad con características particulares,
puede ir creciendo hasta convertirse en el mapa completo. Pero yo prefiero esta manera de hacer el mapa. Primero hacer la geografía, sobre todo en mi obra del Gran Vacío, es la técnica que he utilizado y me ha salido bastante bien. Entiendo la parte que ellos dicen, porque, por ejemplo, en Telema Blue primero pensé en la ciudad y después fui pensando en lo que había alrededor de la ciudad, pero todo estaba, digamos, de acuerdo a unas características básicas que yo ya le había puesto al planeta. Es decir, ya había pensado de manera general la geografía y solo tomé un pedazo muy pequeño para construir esa novela. Entonces, eso también se puede. Cuando estamos hablando de un mapa grande o cuando queremos unas civilizaciones o cuando queremos la posibilidad de contar muchas historias, tenemos que saber cuáles van a ser las ciudades que van a ser qué. Normalmente las capitales son las ciudades que tienen mayor acceso a todos los recursos y pueden dominar a las ciudades, digamos, periféricas por muchas cuestiones. Pueden ser cuestiones eh, militares, religiosas, por las alianzas que se tienen, puede ser una alianza por conveniencia o puede ser por religión y así, ¿no? Entonces, vamos a elegir cuál va a ser nuestra capital. En este caso, puse la capital aquí, en este pueblo de aquí. No tiene nombre más que Sepia, creo, porque, pues bueno, vamos a utilizar los colores que están ahí. Tenemos la ciudad roja o el pueblo rojo, que tenemos varios pueblitos alrededor del mapa. Tenemos también el verde, que son los de acá y se dedican a la agricultura. Tenemos, bueno, los rojos, perdón, se dedican a la religión. Si se fijan, son los únicos que tienen una pequeña iglesia en todos los condados o en todos los países, digámoslo así. Perdón, ahí está mejor en rojo. Tenemos a las ciudades, a la ciudad azul, que tiene un gran dominio del mar, y tenemos que son los únicos que tienen barquitos. Entonces, los azules van a ser los del mar, los rojos los de la religión, los verdes los de la agricultura, y los sepias no dominan nada en particular, pero como están en la mejor posición del mapa, es decir, en el centro, si se fijan, están rodeados de ríos, tienen un bosque en su territorio, tienen un mar, tienen pequeñas ciudades en todo el territorio, manejan lo mejor posible sus recursos naturales, pero no sobresalen en nada. ¿Por qué son la capital? Quizás porque son los más aptos para dominar o para la cuestión política, que también puede ser eso por lo que sea una capital. De este lado tenemos a un montón de gente blanca que no vamos a hacerles casos ahorita, y tenemos una isla que está desierta. Si se fijan, tenemos aquí unos bosques secos, aquí tenemos otros que no se ve por el cuadrito que puse, y tenemos montañas. De hecho, es el único lugar de aquí que tenemos montañas por lo menos importantes, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a elegir la capital? Depende de los recursos o depende de la política, depende de la religión. Principalmente van a ser las ciudades que tengan mayor acceso a los recursos y que tengan mejor dominio, ya sea político o militar o económico, son las tres vertientes más importantes. Eh, Les digo, no siempre, porque podemos tener casos de ciudades que se creen a través de una guerra, que alguna ciudad haya perdido, la hayan deshecho, la hayan vuelto a construir y que esa sea la nueva capital. También pasa, pero es menos frecuente. Entonces, vamos a establecer nuestras ciudades y con eso ya tenemos un pequeño paso, que es decir, bueno, son 1, 2, 3, 4, 5 pueblos, y si se fijan en esta sección de en medio, ay, perdón, ya me pasé. En esta sección de acá, digamos, entre los sepia y los rojos, tenemos una sección que no tiene ningún pueblo. Eso lo puse porque esa parte de ahí es un desierto y no hay recursos naturales importantes, al menos en este nivel de tecnología. A esto voy un poquito más adelante. Entonces, como no vemos recursos o como no hay ningún beneficio de establecerse en un desierto, pues a nadie le interesa y simplemente lo ignoran. Y pues no tenemos pueblos desérticos en esta ocasión. Ahora, casi siempre cuando hablamos de fantasía o cuando estamos pensando en un mundo nuevo, en la creación de mundos, casi siempre nos gana la tentación de irnos luego a la guerra, porque tenemos estas imágenes geniales de las guerras del Señor de los Anillos, por ejemplo, o tenemos esta idea de que la fantasía tiene que ser necesariamente violenta, y realmente no. Igual que en cualquier versión del mundo que pensemos,
la guerra es devastadora y en la fantasía no es excepción, a menos que sea una fantasía muy mal hecha, ¿no? Pero en general, si una guerra afecta lo mismo en la fantasía o incluso más que en la vida real. En la fantasía casi siempre se llega a los extremos de destruir completamente las ciudades, entonces eso pues es destruir culturas completas, destruir pasados completos y destruir todos los potenciales beneficios que tiene una ciudad para con sus compañeros. Entonces, destruir una ciudad de a gratis, en la fantasía al menos, es peligroso. Eso se va dando poco a poco y vamos a llegar a la guerra también, pero por ahora, si quisiéramos hacer un escenario, una simulación de guerra, quizás la capital entraría en conflicto con las azules porque no les quieren dar, qué sé yo, cobre que se encontraron en una mina submarina, ¿no? O en una mina que está en una islita perdida de acá. Entonces los azules se niegan a cooperar con los sepia, pero como los azules son la fuerza marítima y tienen apoyo con los verdes y con los rojos, porque resulta que son los creyentes más devotos de la religión local, pues entonces los verdes van a ayudar a los azules, los rojos van a ayudar a los azules y los que están acá, que son grises, también van a ayudar a los azules. Entonces, en un caso como este, la capital tendría todas las de perder. Por ejemplo, y esto solo es uno de los posibles escenarios, al menos fue el que se me ocurrió a mí mientras estaba haciendo los mapas que tienen aquí, ¿no? Entonces, esto haría que la capital perdiera, que desapareciera quizás, que desaparecieran los pueblos azules porque seguramente no sobrevivirían a la guerra. ¿Por qué? Porque los sepia estarían directamente en contacto con ellos y podrían mover su ejército y rodear muy fácilmente a estos dos. Eso haría que se descuiden de este lado y puedan entrar ejércitos de los otros lados. Y también por cercanía, ¿no? Porque también mover un ejército implica un montón de cosas. Lo veremos más a detalle cuando hablemos de la guerra. Pero básicamente no conviene solo hacer la guerra por hacer la guerra porque se vea bonito, ¿no? Además, cuando empezamos una novela o cuando empezamos un libro, una historia, directamente con la guerra, todavía no nos interesan los pueblos que están ahí y es difícil sentir empatía por un lugar que no conoces. Es más fácil iniciar una guerra ya a la mitad o casi al final de la novela. Eso te da oportunidad de que te encariñes con algún personaje y que esa guerra tenga sentido no solo para ti, sino también para el personaje, también para la historia. No vamos a ver personajes en esta ocasión, ya los mencionamos en clase, pero quizá pueda hacer un par de videos para recordar cuestiones de los personajes. Em, yo les proponía una cosa como la que está del lado izquierdo. Del lado izquierdo vemos cómo la religión roja se extiende y empieza a unir a los pueblos bajo una sola identidad. Esto quiere decir que los pueblos es más difícil que se ataquen entre ellos porque todos creen en el mismo Dios, que es muy parecido a lo que pasó en Europa después de la caída del Imperio Romano. Tenemos a la facción azul, que es la que hace toda la cuestión de la agricultura, y ellos van a mover comida por todo el continente. Si se fijan, los caminos son bastante claros y pueden mover su mercancía por todos lados, tienen libre paso y eso permite que nadie sufra hambre. Los azules pueden mover sus productos marítimos, puede ser pescado, pueden ser telas o puede ser cualquier otra cosa y lo pueden mover desde sus puertos de aquí hasta el sur y pueden irse a todo el continente. Y aquí, bueno, pueden comerciar directamente con los sepia. Entonces, esto permite que, bueno, vamos a regresar un poquito. Tenemos que los tres pueblos no les he dado muchas características, salvo una cuestión económica. Todo esto son cuestiones económicas menos la religión. Bueno, depende, ¿no? Pero básicamente los tres son características económicas y ya empieza a haber diferencias entre los pueblos. No tenemos ni tipo de cultura, ni tipo de escritura, ni idioma, ni nada, pero ya con eso podemos ir construyendo una identidad de cada uno de los pueblos que están aquí. Entonces, tenemos de este lado, en la parte izquierda, ya una diferencia un poquito importante entre cada pueblo. Podemos decir, los azules se dedican solo al mar y son los mejores marineros. Y eso ya le empieza a dar identidad al pueblo. No tenemos nombre, no tenemos nada, pero ya sabemos más o menos de qué se trata. Entonces, eh, a pesar de que tengan valores o cosas muy diferentes entre ellos, en la fantasía, igual que en la vida real, que un pueblo esté en paz con otro, a pesar de todas las diferencias que tiene, le da muchas ventajas y muchos beneficios, porque si entran directamente en guerra, probablemente los dos pierdan y solo tengamos problemas. Cuando hablemos de guerra, lo hablaremos con calma. Entonces,
¿Qué pasa cuando estas naciones van evolucionando? Resulta que alguna de ellas, en este caso, quizás por cuestión de comodidad, los muchachos que están en la región sepia, es decir, los cafecitos que están en el centro, tienen acceso a pescado, a bienes marítimos, perlas, etcétera, etcétera. Tienen un centro religioso importante cerca, no son muy religiosos, pero tienen la religión cerca. Los verdes les dan alimentos y los grises, pues bueno, los apoyan de alguna manera que no se me ocurrió y se me olvidaron, la verdad, cuando estaba haciendo el mapa. Pero supongamos que también los apoyan. Esto hace que la capital tenga una ventaja sobre todos los demás. No produce nada, solo tiene agua, pero recibir todos los beneficios o todas las comodidades que hay alrededor les permite que ellos se distingan de manera tecnológica, porque al no tener que preocuparse de ninguna otra cosa, pues ellos pueden dedicarse a la ciencia, a la religión o a cualquier actividad que necesite una agricultura fuerte para poder desarrollarse. Entonces, digamos, estos van a desarrollar más su tecnología y gracias a este desarrollo tecnológico, pues podemos seguir una procesión muy parecida a la que sucedió en el mundo real. Se descubren los metales, se transforman los metales y cada vez buscamos metales más fuertes, más resistentes o con mayor conductividad. Por poner ejemplos, porque podemos hacer cosas muy diferentes y a lo mejor se descubre primero las capacidades del vapor y no sé, se puede alterar ahí. Es más fácil seguir la línea histórica porque ya tenemos todos los procesos y no tenemos que inventar los procesos desde cero, vamos. En este caso les puse 3 tipos de metal, que son el hierro, que sería un metal para industria. Tenemos plata de este lado, con estos con un poquito más blancos. La plata nos ayuda para cuestiones tecnológicas y también para joyería, obviamente. Y de este lado no encontré un color como verde radioactivo, pero supongamos o digamos que es uranio. Entonces, y esto va a cambiar mucho. O sea, también por esto es importante saber en qué nivel tecnológico estamos. Quizás en la primera era o en los primeros momentos de este mapa, la isla gris que les puse aquí arriba solo se viera como un lugar maldito en el que aparecían almas o que causaba alguna enfermedad que destruía los bosques, pero conforme va evolucionando tecnológicamente nuestro mundo, pues descubrimos que no es que sean espíritus, sino que es uranio lo que está en el continente, y esto va a causar pues ya una revolución un poquito más importante. Entonces, sí importa mucho la tecnología del planeta en el que estemos desarrollando nuestra historia, porque de eso dependen pues toda la tecnología que esté disponible. Si decimos que en la Edad Media alguien tiene un refrigerador como el de nosotros, pues bueno, ¿de dónde sacó la electricidad? Y un montón de cosas. Bueno, eso es como lo importante, es saber en qué nivel tecnológico está y también ese nivel tecnológico nos permite escribir ciertas cosas. Si tenemos, por ejemplo, barcos piratas que funcionan con uranio, sería como una novela muy interesante de leer. No la tengo como pensada, pero podría hacerse algo al respecto, ¿no? Entonces, eso es como algo importante, saber en qué nivel está nuestro mundo y podemos darle ciertos valores a las cosas. Entonces, si se fijan, el desierto que en de primer momento les puse que era una sola completamente inhóspita, resulta que tiene una cantidad bárbara de plata. Y no va a ser sino hasta que se desarrollen a lo mejor sonares, radares o detectores de ciertos tipos de metal que vamos a descubrir que el desierto es una zona viable para construir una ciudad. Recuerden que las ciudades se mueven principalmente por economía, por recursos naturales y eh, creo que esos son los dos realmente, y el agua, eso es lo más importante, recurso natural también. Entonces, eso es lo más importante. Y hablamos ahora de 2 términos que son términos económicos, tal cual, que son micro y macro management. Y esto también se utiliza en videojuegos, de hecho yo lo saqué de ahí, después ya supe que también se utilizaba en otras cuestiones, pero básicamente es esto. Macro quiere decir grande y micro quiere decir pequeño. Management es manejo, digámoslo de manera muy básica. Entonces, cuando hablamos de macro management, queremos decir el gran manejo, o manejar desde lo grande. Creo que esa es la mejor explicación que hay. Esto de macro management es dejar que el sistema se regule solito. Es decir, si se fijan durante toda la presentación, no hablé para nada de los muchachos del área blanca,
Pero resulta que ahora ya tenemos un hipogrifo, un fénix, que tenemos un metal raro que no tiene nombre ahorita, tenemos plata, tenemos hierro y tenemos un barco. Quiere decir que nosotros solo plantamos la semilla y ahorita que nos conviene, porque realmente es mucho de conveniencia, ahorita que nos conviene vamos a utilizar pues básicamente todo ignorar a esta ciudad a nuestro favor para poder contar una historia. Y esto vamos a anteceder un poquito para la guerra, ¿no? Entonces, sucede que toda esta nación fue evolucionando de manera independiente, es decir, no le hicimos caso durante 300, 400 años, 1000 años, y en algún momento dijimos, ay, sí es cierto, tenemos una isla ahí, podemos utilizarla. Para que podamos contar historias, podemos decir que una de dos, o la ciudad blanca se quedó atrás y nunca la descubrieron, o la descubrieron muchos años después y luego la conquistaron, o podemos decir que creció tanto y de manera tan independiente que pues ya era pues una raza o una cultura muy diferente o muy avanzada, ¿no? En este caso me fui por la segunda porque es bueno, necesitaba hablarles de la guerra, entonces de esta manera tenemos que también ellos ya desarrollaron la metalurgia, que tenemos algunas bestias que pueden ser animales de guerra, y además, como el desierto lo ignoraron todo el tiempo, pues ya tenemos un pueblito ahí, ¿no? Quiere decir que ellos también tuvieron una época de exploración, que tuvieron alguna cuestión que los hizo salir de la comodidad de su isla, porque si se fijan, pues tienen bosques, tienen agua, tienen básicamente los mismos recursos naturales, pero algo debió haber pasado. Aquí puse una fisura que no está explicada, pero quizás hubo algún desastre natural que hizo que 2 o 3 ciudades se hundieran, y eso los obliga a salir de la comodidad de su hogar. Todo esto lo acabo de inventar ahorita en la presentación, no lo tenía pensado. Algunas cosas sí, pues, pero la de la grieta, por ejemplo, no. Eh, entonces, esto hace que las ciudades, el macromanagement, nos permite plantar las semillas y regresar a ellas cuando nos convenga. El micromanagement es justamente lo contrario. En vez de solo dejar las cosas y que yo se haga solo, el micro nos obliga a estar siguiendo los pasos paso por paso de cada ciudad. Y las dos cosas, al menos en creación de mundos, son muy útiles. Por ejemplo, les pongo una cuestión de mis novelas, que es lo que conozco, ¿no? Em, en el caso de el continente de Jiva, que es uno de perdón, apareció en la presentación, en la primera presentación, donde están los piratas y todo esto, realmente no lo tengo muy construido. Es como lo que tengo un poquito más abandonado, porque ahorita lo que me interesa es lo de Urim y lo de Thule. Pero Jiva es este lugar como medio europeo en donde se fusiona Estados Unidos, Europa, bueno, Francia, Alemania, España, un poquito. Y cuando necesito contar una historia que está como muy lejos temporalmente de Urim, pues me puedo ir a Jiva y puedo tomar 2 o 3 lugares, los evoluciono un poco y ya puedo contar la historia. Entonces es lo que nos permite tener diferentes secciones, dejarlos en diferentes niveles de desarrollo y solo revisitarlos cuando lo necesitemos. En este caso fue lo que hice aquí, ¿no? Entonces, estos son dos conceptos económicos y de videojuegos que se pueden aplicar bastante bien a la creación de mundos, que es para qué tanto necesito evolucionar un lugar y hasta dónde, qué objetivo tiene dejar un lugar abandonado, simplemente dejarlo abandonado y ya no se vuelve a mencionar, o lo podemos dejar abandonado para retomarlo y que cambie algo en la historia, ¿no? Les decía, esta es la imagen que casi todos tenemos cuando pensamos en guerras de alta fantasía. Si se fijan, aquí hay magos en una esquina, tenemos las torres de asedio en la otra, tenemos un montón de catapultas, algunas gárgolas por ahí, o no sé, creo que son gárgolas. No creo que es de Warhammer, no sé, la verdad no sé de dónde salió esta imagen, pero se me hizo bien chida. Este, Vemos las catapultas, las murallas gigantescas, si se fijan son mucho más grandes que cualquier muralla real, quizás unas 3 o 4 veces más grandes que cualquier muralla que haya existido. Y esto nos habla de una ciudad que estuvo constantemente en asedios, porque una ciudad a la que no atacan no necesita murallas, básicamente, ¿no? Pues bueno, tenemos esto y luego vamos a las consecuencias de la guerra. La guerra en la escritura, en la alta fantasía, es igual de devastadora que la guerra en la vida real. En este caso les puse, y esto ya lo evolucioné todavía más, me salté muchos años en el futuro,
Pero vamos a ponerlo así, los blancos en algún momento descubrieron el uranio que estaba en la isla que se había puesto en la esquina y utilizaron ese uranio para crear armas nucleares. Si se fijan, el color del centro cambió drásticamente y la que era alguna vez la capital quedó reducida a escombros. Todo lo que estaba ahí son ruinas. ¿Qué es lo que pasa o qué es lo que hacen las ciudades que están alrededor? Aunque son aliados, ningún pueblo es suicida en ninguna cuestión, ¿no? Entonces, los pueblos de aquí pusieron dos murallas, que, elegí creo mal color, porque no se ven, pero aquí pusieron una muralla y aquí pusieron otra muralla para evitar que la radiación se propague. Entonces, como es fantasía, podemos hacer algunas cosas que en la vida real no existen o que no se pueden. Podemos decir que estas murallas son murallas de plomo y pues bueno, son muros gigantescos de unos 7 metros de grosor, como el muro de Juego de Tronos. Y, y estos muros de plomo evitan que la radiación se propague. Podemos decir que tienen ventiladores o alguna cosa ahí para precisamente empujar el viento radioactivo y que no llegue a las ciudades. Lo podemos hacer porque es fantasía. Tenemos ok, les decía al principio que es importante que sea verosímil, pero eso que no nos encadene a que solo existan las cosas que existen en el mundo real. Podemos decir que a lo mejor esos ventiladores se alimentan con el agua de mar que está aquí a los lados, porque ya estamos hablando de un nivel de tecnología mucho más avanzado. Entonces, estos tienen algunas bombas o alguna cosa y el agua alimenta los ventiladores y alimenta todo el sistema de los muros. Podemos decir que tardaron unos 40 años en hacerlos y que mientras la radiación llegó un poquito a las costas o cualquier cosa, y todo esto está dañado por las bombas nucleares que aventaron los blancos. También, como todo tiene que ir avanzando y obviamente al momento de destruir al rival más fuerte, todos los que quedan son rivales muy débiles que no quieren este, pues matarse o perder en una guerra que no tiene sentido. Entonces, si se fijan, todos los caminos que estaban alrededor, creo que no se ve mucho, pero todos los caminos que estaban antes en el mapa, ahora son caminos blancos, precisamente porque los blancos esclavizan a todo el continente, ¿no? Esto lo estoy haciendo de la manera más brutal posible, pero es solo para ilustrar algunos puntos, sobre todo el de la guerra. No tiene que ser así, no todo tiene que acabar en guerra. De hecho, les comentaba, mientras menos guerra hay, es mejor para la cultura general, pero en el caso de que haya guerra, pues tenemos las consecuencias. ¿Cuáles son las consecuencias? Les puse la lista de este lado, probablemente ya la hayan leído, pero la repito de alguna manera. Si tenemos un pueblo que tiene la capacidad de lanzar bombas nucleares, es muy difícil que te le pongas al tú por tú, a menos que tengas algún mecanismo para deshabilitarlas. En este caso, hablábamos de un continente casi medieval y de repente llegan cuates ya con tecnología de los años 60, 70, ¿no? Incluso de nuestra era. Entonces, pues básicamente los exterminan, toda la sección del centro queda inhabilitada, perdón, los esclavistas, pues claro que hay un mercado de gente que siempre va a estar como alrededor de esta zona o de aquí, los que viajan en el desierto y que pues a nadie va a reclamar y pueden esclavizar. Muerte y rapiña, pues son las dos consecuencias más lógicas de la guerra. Matas a alguien, pues se muere, ya sube la estadística de muertos. Rapiña es la capacidad o es este hecho de llegar a un pueblo que está muriéndose y robar todo lo que puedas, que es como un ave de rapiña, de hecho de ahí sale el nombre, ¿no? Enfermedad, la guerra siempre trae enfermedades, en este caso puede ser enfermedades que tienen que ver con la radiación, pero si hablamos de una guerra un poco más primitiva, si te dan un balazo, pues se te va a gangrenar, puede ser que tengas tuberculosis, que tengas un montón de cosas horribles. Cosas importantes ya a nivel un poquito más grande, esto es como de manera inmediata, pero a nivel más grande, pues claro que las alianzas y el comercio van a decaer. Si hay pueblos que dependen del comercio, pues se van a eliminar. Si decimos, por ejemplo, estos azules que dependen completamente del comercio, quizás ya no sean la gran fuerza naval que tenían, porque ya nadie les compra, porque sus peces están llenos de radioactividad, ¿no? Y puede ser que en unos 20 o 30 años dejen de existir. Comercios y alianza pues se destruyen. Aquí estos pueblos quizás cooperen entre ellos, pero como están sujetos al yugo de los blancos, pues ya no van a comerciar de la misma manera ni tan fácil, ¿no? Desaparición de pueblos, destrucción o inutilización de religiones.
los rojos pueden estar como muy convencidos de lo que creen, pero estos, y porque no han visto como todavía las consecuencias de una guerra nuclear, o solo les han llegado de oídas. Pero, por ejemplo, estos azules, pues es muy difícil que sigan creyendo en su deidad después de ver bombas atómicas, ¿no? Entonces, eso cambia mucho las cosas. Eh, Desestabilización me refiero a justamente esto, qué tanto gente va a sobrevivir, cómo van a sobrevivir, qué comercian para sobrevivir. Todo eso se desbarata cuando hay una guerra. Depende de la escala de la guerra, obviamente, si es solo una matanza ahí en el camino, pues no va a afectar grandemente a los pueblos, pero si tenemos una capital que se enfrenta con otra capital, pues las consecuencias suelen ser de este tipo, ¿no? Al menos en los alrededores. Es muy difícil, si un ataque llega hasta la capital de tu país, quiere decir que ya pasaron por un montón de cosas antes. Y también tenemos el surgimiento de facciones que sean opuestas al régimen, como en el caso de Star Wars, las fuerzas rebeldes, ¿no? Y vamos a la última cosa, para no hacerlo como muy largo y porque todavía pues, hay mucha tela de la que cortar, ¿no? Eh, Toda esta historia, su lector no tiene que saberla, pero ustedes sí. Si están construyendo un mundo de alta fantasía o de ciencia ficción muy complejo, necesitan ustedes conocer todos los nombres de todas las ciudades, saber qué le pasó a cada ciudad, saber desde qué año nació, saber en qué año murió. A lo mejor su lector no lo va a ver nunca, pero cuando a ustedes les falla un dato, pues su lector se da cuenta. Porque dice, ah, caray, o sea, hace 20 páginas me decías que esta ciudad era eh, una ciudad mercantil y ahorita me estás diciendo que no es una ciudad pescadera. Entonces decídete, ¿no? Puede ser que sean las dos, pero bueno, estamos limitándonos solo a una característica ahorita y eso. Entonces, cosas aquí importantes es en qué punto de su historia van a comenzar su narración. Por ejemplo, podemos tener un cuento de un muchacho de la ciudad Sepia que va a buscar a su amada a la ciudad roja y de eso se trata toda la novela. Puede ser eso, pero también podemos hablar de un muchacho de la ciudad o una muchacha de la ciudad verde, azul, perdón, que es la que está más cerca, que está buscando los métodos para sobrevivir a la radiación y puede eso ser toda la novela. Pero para poder contar esa novela, yo sé que tiene que haber una guerra, sé que tiene que haber esto, sé qué cosas tiene que comerciar cada pueblo para saber qué es lo que va a vender mi personaje. Entonces, eh, todo esto lo tenemos que tener en la conciencia. Por eso, la primera recomendación es, si van a empezar apenas a escribir, váyanse con una historia más sencilla, porque esto ya es un nivel de escritura pues mucho más complejo. Simplemente les estoy dando los pasos. Si alguien quiere como tomarlos, pues adelante y súper bienvenido, pero es difícil y necesitas tener libretas y libretas y libretas, documentos llenos de notas, llenos de cosas, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, que Tolkien tenían las biografías de todos sus personajes y que usualmente las consultaba para tener los datos a la mano, que no fuera a decir una cosa que no era. Entonces, bueno, esa es una cosa. Entonces, esto es un repaso rápido de todo lo que se puede hacer cuando ya conocemos mejor nuestro mundo. Y en este caso, pues fue un ejemplo para la clase nada más. Pero podemos hacerlo todavía más complejo, podemos ponerle nombres reales, podemos ponerle o inventarle nombres para que no solo sea blanco y azul. Y eso pues, le va dando cierta personalidad porque podemos tener unos pueblos que se llamen Nantucket en vez de azules, o podemos tener un pueblo que se llame Londres o Inglaterra en lugar de blancos, y eso implicaría que Inglaterra bombardeó a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Entonces, claro que todo esto puede hacerse mucho más complejo. Esto es lo más simple que puede salir cuando tenemos diferentes interacciones. Por eso, segunda recomendación, en la primera novela o en el primer escrito que tengan, manejen muy pocos pueblos, porque cuando manejas más de dos, el número de características que hay diferentes entre ellos se vuelve exponencial y manejar 3 o 4 o 5 pueblos diferentes es una cosa muy difícil, a menos que ya los tengas bien pensados y los tengas bien delimitados, pero para eso se lleva uno años. Y bueno, con esto termino la presentación. Espero que les haya quedado un poco más claro la cuestión de combinar factores, que era lo que les pedía en la segunda diapositiva, perdón, en la segunda exposición, lo de creatividad. Y para que vean más o menos cuáles son las herramientas que tienen. No necesitan llegar a guerra, no es necesario, o pueden hablarnos solo de la guerra
pero que de eso se trate toda la novela, porque si decimos capítulo 1, hubo una guerra, se murieron mis papás y así, y no hay más secuelas a esa guerra, pues es una guerra, digamos, solo tiene la pintura de guerra. Pero si nos cuentan que a lo largo de 20 años ha estado buscando refugio, que no encuentra alguna casa que le ayude, que ha aprendido artes marciales o ha aprendido diferentes cosas para sobrevivir en este ámbito de la guerra, bueno, ahí se ve ya un poquito más claro qué es lo que quieren lograr con su novela. Entonces, espero que estos consejos sean útiles, que este repaso por todos los conceptos que tuvimos les ayude y que les ayude también a pensar si van a poner o no van a poner una guerra. Es la tentación más grande cuando escribimos fantasía, que se vea una cosa así. Creo que es el sueño de todos en algún momento, que nuestros escritos se vean en la pantalla grande, como la batalla del abismo de Helm, del Señor de los Anillos, pero tiene que haber consecuencias. Y justamente en Juego de Tronos, por lo menos en los libros, recuerdo algunos capítulos en los que va Jaime Lannister caminando y se encuentran casa tras casa tras casa quemada, ¿no? Entonces ahí sí se ven las secuelas de la guerra. Sí es una guerra que desbarata el continente y por eso es tan importante encontrar un rey. Entonces, y no tiene que ser todo feudal, también pueden hacer una guerra, no sé, entre Estados Unidos e Inglaterra, que ya no son feudos, ya son naciones, ya son repúblicas, pues. Entonces, así, ¿no? Entonces, espero que les haya quedado claro. Este ya es una segunda versión del mapa, le cambié el color del mar para que se vea que es el mar. Y pues bueno, cuídense mucho muchachos y con esto terminamos la tercera sesión de creación de mundos. La cuarta sesión esta me llama mucho la atención porque vamos a hablar un poco de ciencia ficción y de las cosas que podemos hacer con la creación de mundos, pero cuando lo llevamos a un grado universal. Entonces, eso es todo por hoy. Cuídense mucho.